está tanto en la producción de calor, vamos a necesitar oxígeno o una fuente de energía combustible. Dentro de las fuentes de energía tenemos la energía solar, la energía nuclear, la energía eólica, la geotérmica, etc. Mientras los combustibles tenemos combustibles líquidos, sólidos y gaseosos. Dentro de los gaseosos vamos a estudiar nosotros el gas. Dentro de los gaseosos tenemos los naturales y los envasados. Los naturales son los producidos por los pozos petrolíficos o los yacimientos gasíferos, mientras que los envasados son de la destilación del petróleo, sometiéndolos a una presión que se van a licuar y se van a envasar. Nosotros vamos a hablar de los gases naturales. Bueno, y también están los manufacturados, que pueden ser de la destilación de la hulla y del biogás. Como les decía, bueno, en el uso domiciliario se van a utilizar los gases naturales y los envasados. Nosotros nos vamos a basar para los cálculos en el gas natural. Dentro del gas natural está compuesto por gas metano, etano, propano y nitrógeno. El gas tiene un poder calorífico. Para que ustedes sepan, en Mendoza tenemos el poder calorífico del gas es de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, mientras que tiene una densidad de 0,65 y abajo se trabaja en la red, digamos, de las viviendas a 220 milímetros de columna de agua, que es menor a una presión de 0,022 kilos. Todos estos datos que les estoy dando son exclusivos para Mendoza, o sea que si ustedes están haciendo el cálculo de gas en otro lugar, van a tener que averiguar el poder calorífico del gas, la densidad y la presión en otra zona. Si ustedes después cuando vayan al libro van a ver que tienen diferentes densidades, tablas con diferentes densidades, por eso mismo, porque cada gas tiene un poder calorífico y una densidad diferente. Después, por otro lado, para que tengan como referencia, el gas envasado está compuesto por gas propano y butano, y ahí les doy dos tipos que tienen diferentes capacidades, poderes caloríficos y densidades, para que lo tengan en cuenta por si alguna vez tienen que hacer una instalación en algún lugar donde no haya gas natural, entonces tienen en cuenta ese poder calorífico, pero para que tengan también en cuenta, valga la redundancia, todas las instalaciones de gas las tiene que hacer un gasista matriculado. Por lo tanto, si ustedes quieren hacer una instalación, un cálculo para una instalación de gas, la pueden hacer, pero la va a tener que firmar un gasista matriculado. Bueno, el Enargas es el ente que regula el gas a nivel nacional. En cada zona van a tener las empresas distribuidoras, en nuestro caso es Ecogas en Mendoza, pero siempre va a estar regulado por el Enargas, o sea que todas las reglas que tiene Ecogas están reguladas por el Enargas, que me va a dar los aspectos tecnológicos y constructivos y también de distribución del gas a nivel nacional. Bueno, acá era lo que les decía, que tienen que tener en cuenta que todas estas instalaciones deben ser diseñadas, ejecutadas, reparadas, modificadas, etcétera, por un gasista matriculado. Para ser un gasista matriculado tienen que ir y rendir y tener su matrícula. Si no, no van a poder presentar planos en Ecogas ni nada, porque no lo pueden hacer, porque está así reglamentado. Bueno, las partes que componen el suministro de la red de gas natural, este sería como un pequeño esquema de conexión, de la conexión entera, digamos. Tenemos la captación, donde están los gasoductos, se traslada a través de los gasoductos, llega a una estación de bombeo, donde va a llegar a una planta reductora de presión, donde luego a través también de la red de las cañerías de gas, tenemos la red de distribución urbana, y luego hacemos la conexión de la vivienda. Para que ustedes tengan en cuenta, la cañería mayor va a estar a cargo de Ecogas, es decir, todo este traslado hasta nuestra vivienda está a cargo de Ecogas. La conexión se denomina conexión al tramo, desde toda esta conexión hasta los 0,20 metros de la línea de edificación, y la prolongación domiciliaria, que es decir, la que está dentro de nuestra vivienda, va a ser desde el tramo de conexión del medidor hasta cada uno de los artefactos de nuestra vivienda. El medidor puede ser individual para una sola vivienda unifamiliar, o varios medidores cuando tenemos viviendas multifamiliares, que va a ser el caso de ustedes.
Bueno, este sería un pequeño esquema donde pueden ver que acá está la red de distribución, que ustedes saben que va por la vereda, que, bueno, acá les dice que va ubicada por la vereda. Tenemos el servicio domiciliario, que es el que nos va a dar la interconexión entre el medidor y nuestra cañería a cada uno de los artefactos de la vivienda, que va a ser con la obra interna nueva. Tenemos el gabinete, que es donde va a estar ubicado el medidor, que va a ir en un nicho. Ahora vamos a ver las características que tiene que tener. Y bueno, acá les marca las ventilaciones, que son las ventilaciones de cada uno de los artefactos, dependiendo el tipo de artefacto que ustedes van a utilizar. Bueno, como les dije anteriormente, tenemos diferentes presiones. La cañería mayor, la intermedia y la que la que está en nuestra vivienda tienen diferente tipo de presiones. Y si no, tenemos que regular esa presión. Las redes troncales van a trabajar a alta presión, las de distribución a cada una de las viviendas va a ser a media, y dentro de la instalación domiciliaria y a los artefactos le tenemos que dejar llegar con una baja presión. Ahí tienen las presiones a las que tenemos se trabaja. Nosotros vamos a trabajar con esta, como les dije anteriormente, 220 milímetros de columna de agua. Bueno, acá para que ustedes, esto es lo que ya les dije recién, pero para que tengan un cortecito con un detalle, tenemos la distribución de la cañería mayor. Acá tenemos el nivel de la vereda, donde hacemos la conexión. Ven, acá está a 0,20 de la línea municipal. Tenemos que poner el medidor. Hasta ahí va a estar encargado de Ecogas. O sea, desde el medidor para adentro de nosotros hasta el medidor, el Ecogas. Los únicos que pueden tocar el medidor son las personas autorizadas de Ecogas. Si no, pueden tener hasta multa. Bueno, ahí tenemos el nicho del medidor, y acá ya tenemos la parte de instalación domiciliaria, que es lo que nosotros nos vamos a encargar. Bueno, acá les aclaro que la instalación domiciliaria puede ser a media o baja presión, según sea la red que nos esté alimentando. Si nosotros tenemos media presión, vamos a tener que tener un regulador de presión que haga que esa presión me baje a baja presión. Bueno, acá tenemos los diferentes materiales, tanto para media como baja presión, que vamos a utilizar. Acá tienen detalles de la conexión. Bueno, en media presión, los caños con los que se trabaja son de hierro negro sin costura ASMA 53, que estos están pintados o revestidos con pintura de epoxi color amarillo. Siempre que ustedes vean una instalación de gas, va a ser de color amarillo, como lo pudimos ver en la sala de máquinas, lo vimos, eso que estaba la instalación de gas al calefactor en color amarillo. Precisamente estaba pintada en ese color. También vienen, bueno, uniones roscadas y soldadas, y también el plástico para fusionar, especialmente para este tipo de instalaciones, que si ustedes se ponen a investigar en los diferentes caños que hay, ya vienen de color amarillo. Los accesorios, obviamente van a utilizar el hierro negro para si utilizan una cañería de hierro negro, y de plástico para fusionar si utilizan plástico. Siempre todos estos materiales, cualquier material que ustedes utilicen, tiene que estar aprobado por el ENARGAS o el Instituto de Gas Argentino. Y después para la baja presión, también usamos el hierro negro con revestimiento de pintura epoxi en color amarillo. Podemos utilizar el cobre, pero solo para los artefactos en longitudes que no van a superar los 50 centímetros. El caño de cobre con rosca también en longitudes que no van a superar los 0,30 centímetros. Y el plástico, obviamente. Los accesorios igual de hierro o de plástico, y las uniones pueden ser roscadas siempre que sean resistentes a alta temperatura. Bueno, ¿cómo tienen que ubicar la cañería? La cañería puede ir embutida o puede ir a la intemperie. Si está embutida, puede ir en contacto, sabemos, con la tierra o sin contacto, y a la intemperie tiene que tener protección con un revestimiento superficial, protección en juntas eléctricas, puede ir empotrado en pisos, no puede ir cerca de grifos de agua, y también hay que evitar cerca de la electricidad. O sea, siempre tiene que ser como una instalación más bien aislada de las otras instalaciones. Y si no, la tienen que proteger.
y tiene que tener elementos aislantes de cañería de acero y soporte metálico de sujeción. Con respecto a la aislación de cañería, se protege, como ya les dije, con pintura epoxi, si es de hierro, si no, no. Y si está enterrada, se va a revestir con una cinta de asfalto poliward. También, cada vez que hagan una instalación de gas, tienen que hacerle una prueba de hermeticidad. Bueno, con el agua, lo mismo. Hay que hacer una prueba a baja presión, si trabajamos a baja presión, durante 15 segundos a 0,20 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que si trabajamos a media presión, a 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Como dijimos, en la parte de vivienda vamos a trabajar a baja presión, por lo tanto lo vamos a hacer a 0,2. Porque si no, si no nos llega a media presión, vamos a tener que tener un regulador para que me baje la presión a la presión establecida anteriormente. Bueno, dentro de los elementos de las instalaciones, tenemos la llave de paso esférica, o llave candado, que se va a colocar en un nicho de 25 por 25, precediendo a los reguladores y en la forma, bueno, acá, para que ustedes vean. Que me va a especificar el Energas. Como les digo, siempre para hacer la instalación tienen que haber visto la parte de las normas de ECOGAS. Bueno, se va a colocar la llave del candado y el regulador en un gabinete de 40 por 40 y de ahí va a bajar la presión hacia los medidores. Siempre, les vuelvo a repetir, dependiendo si tenemos baja o media presión, va el regulador o no. Esta llave tiene que pasar la prueba hermética de los 4 kilos que dijimos antes de la media presión. Bueno, debe ser manipulada solo por el personal de ECOGAS. Como les dije anteriormente, esta parte, o sea, todo lo que tiene que ver con el medidor, el regulador, lo maneja solo ECOGAS. Ustedes no pueden tocar nada porque pueden pensar que han manipulado el conteo del medidor. Bueno, y me permite realizar trabajos sobre el regulador o el medidor en el exterior cuando se producen pérdidas. Por eso esto lo usa solo la gente de ECOGAS. Bueno, el regulador de presión, que era lo que les estaba nombrando anteriormente, como les decía, cuando se distribuye el gas a media presión, en la prolongación domiciliaria va intercalado un regulador de presión, que es lo que me hace hacer que mi presión baje de media presión a baja presión para que los artefactos puedan trabajar correctamente, porque están diseñados para trabajar a baja presión. Bueno. Si se trata, esto es importante que lo tengan en cuenta porque para ustedes van a trabajar que tienen que trabajar en un edificio cuando tenemos, siempre que tengamos hasta 5 medidores, trabajamos con un regulador. Si tenemos más de 5 medidores, vamos a trabajar con 2 reguladores. Bueno, va a ir ubicado en el gabinete, y bueno, si se trata de un edificio, en el gabinete se va a encontrar la válvula general y el regulador juntos. Todo lo que tiene que ver con el regulador va a estar me lo va a dar ECOGAS. Su consumo va a ser en función sus dimensiones, va a ser en función del consumo que nosotros tengamos en nuestra vivienda o en nuestro edificio. Y lo va a habilitar el ente regulador. Bueno, acá tienen cómo es el regulador de presión. Acá, como les decía, deberá ser correspondiente al caudal a suministrar y va a ser determinado por la concesionaria. Una vez que ustedes van a llenar cuando hacen la presentación de gas, además del plano, tienen que llenar una planilla donde van a hacer el consumo que ustedes tienen de gas total, y ahí ellos van a seleccionarle el tipo de regulador y el tipo de medidor que tienen que tener en función de su caudal. Bueno, acá, ¿cómo funciona el regulador? Es una válvula que tiene un diafragma que va a hacer ese diafragma que me equilibre la presión de entrada y de salida hacia la vivienda del gas. Y acá, como les decía, hasta 5 medidores, un regulador, más de 5 medidores, dos reguladores. Acá, bueno, pueden ver que tienen 2 reguladores porque son edificios de viviendas. Eso ténganlo en cuenta porque lo van a tener que hacer así ustedes. Bueno, otro de los elementos de la instalación es el medidor de gas.
que va a estar en base al consumo total de cada uno o sea, cada medidor, dependiendo del consumo de cada una de sus viviendas, seguramente todas van a ser iguales. Me va a medir los metros cúbicos de gas que van a consumir los artefactos que están en la vivienda. Se ubican por lo general en la línea municipal, como vimos recién. Bueno, salvo algunas excepciones justificadas, que las excepciones justificadas va a ser una batería de medidores, como podemos ver en este caso, que si ustedes ven no están ubicados en la línea municipal. Podemos generar una sala donde nosotros podamos tener la batería de medidores, o en un pasillo, generando un gabinete específico que va a estar regulado por Ecogas, donde nosotros podamos colocar los medidores de todos los departamentos, pero por lo general se ubican en la línea municipal. Una consulta, ¿Sí? si tenemos un edificio, no sé, de 30 departamentos o más, Sí. ¿qué se hace? Porque o se ponen 30 medidores en un espacio. Claro, se intentan, sí, bueno, van a tener que generar una sala para esos medidores. No, tal vez no solo un gabinete, ahora van a ver una imagen de cómo tienen que hacer la sala. Tal vez no un gabinete, viste que, a ver, por ejemplo, en el lugar donde yo vivo son 30 departamentos, y tenemos, en realidad son 2 torres, son 60 departamentos, cada torre tiene su lugar de medición. Por ejemplo, tenemos en una parte del jardín, están en línea horizontal generados los 30 medidores. A ver, no vas a tener por cada uno un nicho, va a ser como pueden ver en estas imágenes acá, o sea, va a ser solo la partecita del medidor. Y en el otro edificio tienen generado también en un paso, un gabinete con todos los medidores. Si vos O ves sea acá, que entran un la montón de forma es esa. medidores. ¿Cómo? Y la forma es esa, o sea, tendremos 100 departamentos, 100 o no sé, Sí, esos complejos vas que a tener están. un medidor por departamento. Bien, perfecto. Sí, viste que acá en la última imagen pueden ver, acá hay 3, 6, Claro, 8. por eso me Lo llamaba la puedes, atención. lo puedes hacer o sea, en vertical, en horizontal y además en vertical. Eso Perfecto, sí se perfecto. puede hacer. Sí, obviamente te va a ocupar mucho lugar, pero bueno, por eso no es necesario ponerlo en la línea municipal, sino que tienen que pedir autorización. Obviamente se la van a dar porque van a estar diseñando un lugar de 100 departamentos. Entonces le van a decir, bueno, sí, ustedes le van a proponer a Ecogas, miren, voy a generar esta sala de máquina o de esta forma este gabinete, y le van a decir sí o no. Ellos son los que te aprueban. En vez de ir a la municipalidad como en las otras instalaciones, acá no, acá vamos a Ecogas y ellos te van a aprobar o no. ¿Se entendió? Perfecto, muchas Ahora gracias. ya lo vamos a ver cuando ustedes tengan que hacer el planteo en sus edificios, donde pueden llegar a colocar los medidores. Bueno, la capacidad de los medidores va a ir desde los 5 metros cúbicos hasta los 160 metros cúbicos. Y como les decía antes, están vinculados con el regulador en el caso que no haya baja presión en la zona. Por lo general no hay baja presión, por lo general todos tienen reguladores. Bueno, acá un poco de lo que estábamos hablando recién. Este es cuando es un medidor individual o cuando son pocos departamentos. Se tiene que ubicar en la línea municipal o en el interior del predio en muy pocos casos, porque no tenemos que poner, lo importante de esto también es que puedan acceder la gente de Ecogas, porque ustedes saben que la medición del consumo va a una persona todos los meses y va haciendo la medición del consumo. Entonces, lo importante es de la ubicación también de cuando tenemos un montón de medidores, que esté en un lugar apto para que pueda ir la persona a hacer la medición del gas. No lo van a poner en la terraza, o sea, a ver, lo puede poner en la terraza, pero esa terraza tiene que tener acceso en la persona de medición del gas. Entonces es mejor ponerlo en algún lugar, en el acceso cercano, y que tenga fácil acceso y que esté permitido el acceso al lugar. El nicho, bueno, tiene que ser un compartimiento exclusivo, solo para el gas, no para ninguna otra instalación.
tiene que ser, como sabemos, de material incombustible, sino esta instalación es de suma importancia, el cálculo y que esté bien realizada sobre todo, o ejecutada, porque si no podemos hacer volar el edificio. Debe revocarse y debe tener una puerta con llave a cuadro para que se pueda abrir. Bueno, las medidas mínimas son de 50 por 30 por 40, eso es lo mínimo que ustedes van a hacerlo, eso lo van a ver en la parte de las normas de Ecogas. Tienen que estar alejados como mínimos a 0,30 centímetros de la instalación eléctrica, porque bueno, no podemos mezclar la parte eléctrica con el gas, ni tampoco como vimos antes con la parte de agua, siempre tiene que estar alejado el gas. Y siempre lo van a ver en todas, si ahora se ponen a observar las instalaciones de gas que están en regla, digamos, por así decirlo, van a ver que está alejada de las demás instalaciones, de los tableros por sobre todo. La puerta debe ser resistente e indeformable, tanto para un gabinete como para el nicho del gas. Y bueno, tiene que tener su número en el frente y la puerta del gabinete. Siempre en la puerta van a tener el número de la vivienda por general, cuando se cumplen las reglas. A ver, como ya les dije antes, todo esto nosotros vemos lo que se tiene que hacer. Si empiezan a ver afuera, van a ver que no es siempre lo que está hecho. Pero para que lo tengan en cuenta. Acá está cómo tienen que ser en una sala de máquina los medidores. Acá se los voy a agrandar. Para que tengan en cuenta a la hora de realizar su trabajo, si lo van a hacer en una sala de máquina. Tiene que tener un mínimo de profundidad de 1,22 m, tiene que tener ventilación en la puerta, que sería lo mismo que se hace cuando se generan, si ustedes ven los nichos tienen una ventilación, y si ven los gabinetes también tiene ventilaciones, para que, bueno, por si hay emanación del gas, para que ventile. Y la puerta tiene que estar hecho con materiales incombustibles, la puerta por sobre todo. Bueno, y como les decía, a este lugar tiene que tener acceso la gente de Ecogas. Entonces fíjense en qué zona lo van a ubicar según como ustedes piensan que va a funcionar el edificio. Y acá tenemos cómo sería un gabinete en un patio en común, donde yo les decía, donde yo vivo, hay una zona del edificio que tiene un gabinete así, no sé, debe medir 3 metros por 2 metros de alto, donde entran los 30 de los gabinetes. No me voy a sacarle foto, pero bueno, si necesitan se lo saco para que lo vean. Con respecto a la cañería interna, que es lo que ustedes van a tener que diseñar, como habíamos dicho, el tramo comprendido entre los 20 centímetros fuera de la línea municipal hasta los artefactos, eso va a ser la cañería interna, la que ustedes van a tener que diseñar. Bueno, ya sea para gas licuado o para gas natural, como dijimos recién, nosotros vamos a trabajar con el gas natural. Bueno, y esto sí es lo que ustedes, o sea, esta es la parte que ustedes sí pueden tocar de la instalación. Lo que va hasta la línea municipal es Ecogas. Bueno, pueden ir bajo tierra o embutidas en paredes, en pasillos, en circulaciones. Por lo general lo que les recomiendo cuando hagan el diseño, que lo hagan por pasillos o por circulaciones, como hemos visto en las demás instalaciones. Siempre utilizamos el pasillo y las circulaciones para generar la mayoría de las instalaciones. Está prohibido pasar por ambientes habitables, es por dormitorios, y ustedes me van a decir, sí, pero tenemos también en muchos lugares, hay estufas en los dormitorios, sí, pero tienen que seguir ciertas normas para hacer esa instalación de gas, que las tienen que buscar, si las llegan a hacer, las van a buscar en la parte de las normas, pero está prohibido pasar las cañerías de gas por los ambientes habitables. En algunos, obviamente, se lo permiten si cumplen las normas. Cuando tengan que pasar por locales destinados a negocios, a cocinas, a garage, deben colocar la cañería encamisada o por una cámara de ladrillo con un revoque impermeable y un lecho de arena. Siempre, como hemos hablado en todas las instalaciones que hemos estado viendo, el recorrido va a ser el más directo y el de menor longitud. La pendiente mínima hacia el caño mayor va a ser del 1%, o sea que no tienen que tener demasiada pendiente. Y la profundidad va a variar la profundidad de ubicación no va a variar con el diámetro, siendo la mínima 0,20 y el máximo 0,50. Estas son algunas normas que ustedes van a tener que ir ampliando a la hora que ustedes vayan diseñando.
Los accesorios que van a tener a la hora de colocar los artefactos y hacer la instalación van a ser llaves de paso, uniones, curvas, codos, lo mismo que en todas las instalaciones. Bueno, nunca van a utilizar cáñamo o teflón para unir las instalaciones, siempre van a utilizar los accesorios que vienen para cada una de esas instalaciones. Y con respecto a los diámetros de cañería que ustedes van a utilizar, van a depender del caudal y del cálculo que ustedes que va a ser el caudal máximo, la longitud equivalente, que la longitud equivalente va a depender de los accesorios, la pérdida de carga, la densidad del gas y el factor de simultaneidad que tengamos. Como ven, siempre sacamos en todas las instalaciones la longitud equivalente. Bueno, el recorrido, como les decía recién, lo más directo posible, y la construcción puede ir bajo tierra, mínimo 0,30 centímetros, sobre terreno firme, si no está sobre un terreno firme, tienen que ir haciéndole un apoyo cada 1,50 m. Pueden ir en contrapisos, acá miren, cuando cruza un ambiente habitable, tiene que ir embutido. A eso es a lo que me refiero, que si va embutida, sí puede ir por un ambiente habitable, pero bueno, tratemos de buscarla, darle la vuelta para que no vaya por un ambiente habitable y podamos seguir las normas. Esto es importante también, que cuando crucen cañerías eléctricas tienen que protegerlas y deben estar tienen que aislarse y aislar la instalación. Lo mismo cuando pasen tabiques combustibles. Siempre hay que tener como demasiado cuidado en esta instalación. Acá les muestro algunos de los elementos, las T, los codos, las curvas, para que tengan en cuenta los diferentes materiales, en plástico y en hierro pintado. Esto, bueno, ustedes después, si quieren investigar, se pueden poner a investigar las diferentes marcas. Bueno, y con respecto a la ubicación de los artefactos, que sería la última parte, vamos a tener que ubicarlos en lugares que no ofrezcan peligro a las personas, que no estén expuestos a corrientes de aires. Bueno, que el volumen del local sea el apto para permitirme las renovaciones, que no se me consuma todo el oxígeno del local. Si la densidad es mayor a 1, tenemos que prever que los dispositivos tengan dispositivos de seguridad de corte instantáneo, digamos. A lo mismo que cuando se ubican en sótanos y en subsuelo. Ustedes cuando estuvieron viendo las calderas o los mismos calefactores, todos esos equipos que los ubicamos en subsuelo o en sótanos, tienen cortes de seguridad, dispositivos que cuando tenemos una falla de gas, se corta directamente la provisión del gas, la provisión de esa instalación. Bueno, el local, como les decía, tiene que tener las ventilaciones reglamentarias. Los artefactos a cámara abierta o de tiro natural no se pueden ubicar ni en dormitorios ni en baños, y los de cámara estanca o tiro balanceado sí pueden ubicarlos en cualquier ambiente. Obviamente siempre y cuando puedan tener la ventilación, la salida de ventilación, que para que tengan en cuenta, el tiro balanceado no puede dar a la línea municipal, ni el tiro balanceado ni el tiro natural. No podemos sacar la ventilación a la línea municipal, eso está prohibido. Y tampoco la vayan a sacar a los muros medianeros, porque me acuerdo que el año pasado en varias de las instalaciones, cuando hacían la instalación de gas, hacían la propuesta a los muros medianeros. Nunca pueden tocar las medianeras, cuando tenemos medianera no pueden tocarla con ninguna instalación, tenganlo en cuenta para todas las instalaciones. La medianera y por general la línea municipal no se tocan para instalaciones. Bueno, no pueden ir embutidos, salvo a que haya un modelo, no sé, de estufa que pueda ser embutida, que si la encuentran la pueden presentar y pueden ir embutida. Los calefactores de ambiente infrarrojo no se pueden instalar en dormitorios, en baños, en pasos, etc. Por lo general no se utilizan los calentadores a rayos infrarrojos. Bueno, se prohíbe la inclusión de cañería dentro de losas, vigas o estructuras, o sea, no es como una instalación eléctrica que la podemos embutir, esta no. No va a quedar, como les decía anteriormente, bajo conexiones de agua, de electricidad, de redes cloacales. Siempre tratamos de hacerla por otra zona diferente a donde estamos trabajando cañerías de agua. En el caso de ustedes, cuando ahora les explique el práctico, todo lo que tiene que ver con calefacción por agua lo vamos a ver, lo vamos como a olvidar, digamos,
porque nosotros vamos a estar utilizando, vamos a hacer la parte de como si tuviéramos estufas a gas en la instalación, para que tengan en cuenta. Sí van a utilizar la caldera, que la van a hacer que sea como doble servicio, pero no la van a poner un termotanque o un calefón, perdón, pero no van a utilizar la parte, no vamos a tener que se nos junte las cañerías de agua con la cañería de gas, a eso es a lo que me refiero, sí se les va a juntar con la parte de instalación sanitaria. Bueno, y para que tengan en cuenta, todos los artefactos que utilicen en una instalación de gas tienen que estar aprobados por Ecogas. Si ustedes se ponen a ver, no me acuerdo, bueno, cuando vimos las kilocalorías en los calefactores, ahí debería de tener la aprobación del gas. Y perdón, todos los artefactos traen una placa donde le dicen las kilocalorías, etcétera, y dice el número de aprobación de Ecogas o de Enargas, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a comprar algo. Bueno, y otra parte muy importante de la instalación de gas son las ventilaciones. Le diría casi la más importante, porque si no hacemos una correcta ventilación, sabemos que se puede sufrir en el interior, que se puede morir alguien. Bueno, las ventilaciones el objeto es dar la salida de los gases de combustión hacia el exterior y dar paso a evitar posibles fugas de gas. Entonces con eso nosotros vamos a evitar las fugas de gas. Por ejemplo, en las cocinas o las estufas infrarrojas son sistemas para artefactos no conectados a conductos. Por eso, cuando nosotros tenemos una cocina necesitamos tener ventilación natural, y además tenemos que colocar ventilaciones de 15 por 15 en la parte superior y en la parte inferior de la cocina para producir una renovación del aire, lo mismo cuando tenemos una estufa infrarroja. O sea que ustedes siempre en una cocina, además de la ventilación natural, van a tener esas rejillas. Esas rejillas, para que tengan en cuenta a la hora del diseño, no la podemos poner adentro de los muebles, porque muchas veces lo diseñan así, no pueden ir adentro de los muebles, tienen que estar al exterior, darme al exterior para poder producir la renovación del aire. Tenemos también sistemas conectados a conductos individuales, como pueden ser de los calefones, las calderas o las estufas, que van a tener exigencias en cuanto a los tramos horizontales, verticales, y en cuanto a las curvas a 90 y a 45 grados, que todo eso van a diseñarlo en función del equipo que ustedes estén utilizando, ya sea una caldera, ya lo deben haber hecho en la parte de agua, que la ventilación seguramente utilizaron tiro forzado. Hoy por hoy, para que tengan en cuenta, Ecogas no está permitiendo calderas o tiro natural, se están utilizando tiro forzado. Entonces, ustedes, dependiendo de la selección de caldera que hayan hecho, van a tener que respetar las longitudes de ventilación. Eso ya lo tienen que haber hecho para el agua, ya lo tienen seguramente que tener sabido, entonces ya lo van a tener para la parte de gas. Y también, en el caso de ustedes, no va a ser, bueno, puede llegar a ser individual, depende cómo hayan solucionado la ventilación, pero si no, se pueden hacer a conductos colectivos para las diferentes, ahí ya vamos a ver un ejemplo, para las diferentes calderas se puede generar un conducto principal y de ahí vamos derivando las diferentes ventilaciones, como es en este caso. Como les digo, la dimensión del conducto va en función de la cantidad de evacuación que nosotros tengamos que hacer y tienen que responder a diferentes normas de longitudes. Todo eso va en función de su proyecto, o sea que tienen que saberlo cómo se hace, pero va en función del proyecto que vayan a generar. Acá tenemos un conducto colectivo, este sombrerete se denomina espiro, que tiene esta forma así, se denomina espiro. Bueno, acá ven que van a los diferentes conductos colectivos y se dimensiona en función de la evacuación que ustedes tengan que realizar. Para que tengan en cuenta, esto es con respecto a calderas y a termotanques o a calefones. No tiene que ver con el conducto de humos de las cocinas, porque había confusión el año pasado, entonces se los aclaró desde ya, no tiene que ver con el conducto de humo de cocina. Sí, el conducto de humo de cocina también lo podemos hacer de esta forma, pero son dos cosas diferentes. El conducto de humo no es el conducto de ventilación de la cocina, son dos cosas diferentes, para que lo tengan en cuenta.
¿Se va entendiendo? ¿O voy muy rápido? No, va bien. Se entiende ¿Bien? bien. Bueno, Venimos acá le bien. puse... ¿Cómo? Que venimos bien. Ah, bueno, bueno. Acá les puse como los diferentes tipos de centímetros cuadrados, dependiendo que pueden llegar a tener en los conductos principales, para que ustedes vean cuánto tienen que ocupar en su edificio en cuanto a ventilaciones. Pero como les digo, va en función de la cantidad de ventilaciones que ustedes vayan a tener. O sea, ahora cuando ustedes se pongan a calcular, van a meterse a los libros y a las normas, y van a decir, no sé, tengo 20 ventilaciones, bueno, tengo que hacer 1500 centímetros cuadrados de conducto, de mi conducto tiene que tener esa sección. Entonces eso va en función del diseño que ustedes estén realizando. Bueno, acá tienen para las diferentes ventilaciones del sistema de artefactos de tiro mecánico, es decir, de tiro forzado, que serían con las calderas por lo general, como les digo hoy por hoy, las que se utilizan son los de tiro forzado, y esas en función de la caldera que ustedes estén utilizando, va a ser la forma o las longitudes permitidas que van a tener de ventilación. Eso ya lo vamos a ver una vez que tengamos que ya tienen ustedes la selección para agua, vamos a usar la misma, vamos a ver las ventilaciones si las han hecho correctamente o no. Bueno, como sabemos, los materiales de ventilaciones tienen que tener una resistencia mecánica, tienen que tener muy poca rugosidad, tienen que ser impermeables, tienen que ser incombustibles. Y en cuanto a la forma, o sea, acuérdense que lo mismo que vimos para los conductos de toma de aire, no lo podemos dejar, o sea, si tienen una protección como es sombrerete, sí la podemos, para eso son los sombreretes, para que no me entre el agua, por eso tienen esa forma así. Si no, tenemos que darle una curva para que no me entre agua en la instalación. Siempre el agua no nos tiene que entrar. Los materiales pueden ser de chapa galvanizada, de aluminio, de acero inoxidable, por lo general se hacen en chapa galvanizada pintada, y por lo general en el caso de las calderas se compra al proveedor que compras la caldera. También pueden ser de ladrillo, de hormigón o de fibrocemento cuando armamos el pleno de ventilación. Los que van a salir del artefacto, obviamente que nos va a ser por lo general de chapa galvanizada. Bueno, acá como les decía, van a depender de sus artefactos. Todo este sistema ustedes lo van a enseñar en función del artefacto que estén utilizando. ¿Les parece que nos tomamos 5 minutos y vemos el cálculo? El suministro que vamos a trabajar va a ser la parte de la vivienda, para que tengan en cuenta cuando hagan el cálculo, el poder calorífico que tienen que utilizar es 9.300 kilocalorías por metro cúbico, con una densidad de 0,65 y a baja presión, es decir, 220 milímetros de columna de agua. Acá les volví a nombrar lo que tiene que ver con la cañería mayor, la conexión y la prolongación domiciliaria, que es lo que vimos recién. En cuanto a la prolongación domiciliaria, ustedes van a tener que trabajar con varios medidores, porque vamos a trabajar la parte de los departamentos y además los locales comerciales. O sea, vamos a trabajar todo el edificio esta vez. Esto, bueno, es como un mini resumen de todo lo que les dije recién, que debe ser realizado por un matriculado y tienen que estudiar las normas de Enargas, las NAC 200, que estas son las normas que a tener en cuenta a la hora de diseñar la instalación. Cuando ustedes se ponen NAC 200, le van a salir las normas, si no se meten en Ecogas y tienen todo el manual para hacer las normas. La conexión domiciliaria, como les dije, va a ir bajo tierra o embutidas en muros o pasos, con un recorrido más directo y de menor longitud posible. La cañería va a ser de 1% la pendiente mínima, la profundidad entre 0,20 y 0,50 centímetros. Las instalaciones tienen que tener, bueno, el menor recorrido, bajo piso mosaico. Bueno, esto es más de lo mismo que les dije recién. Deben tener una correcta ubicación de artefactos que deben estar aprobados, tener sello de aprobación, y realizar correctamente las ventilaciones. A la hora de que vayan a realizar los planos,
tienen que tener en cuenta que los artefactos se van a marcar en color marrón, el trazado en rojo y las ventilaciones, como siempre, en verde. Todo equipo que ustedes coloquen tienen que indicar la capacidad de las kilocalorías y debe ser aprobado por ECOGAS. Si ustedes, no sé, se ponen a ver, tal vez en su casa se ponen a ver las placas, tiene que salirle como ese solcito, y ahí les va a decir que está aprobado. Bueno, el esquema para el cálculo de los diámetros, o sea, deben indicar las longitudes en cada tramo y además de las longitudes deben indicar los diámetros de cada cañería de cada tramo. Y con respecto a los tramos, es muy similar a lo que vimos en aire. La aparición de un accesorio T me va a marcar el límite entre cada uno de los tramos. En el caso de aire era una reducción, bueno, acá, o una curva. Acá un accesorio T va a marcar también cada tramo. Y para que tengan en cuenta que cada artefacto va a tener una llave de paso exclusiva. O sea que si, por ejemplo, yo tengo una caldera y al lado tengo una cocina, cada una de esas va a tener, cada uno de esos artefactos va a tener su propia llave de paso, ¿Por qué? Porque yo tengo que poder cortar cada uno de los artefactos. Entonces, siempre para que tengan en cuenta, van a tener una llave de paso, cada artefacto. Bueno, acá les puse las tablas de los consumos en kilocalorías y en kilojoules por hora. Siempre trabajamos por lo general en kilocalorías, para que tengan en cuenta el consumo estimado, por ejemplo, de las cocinas, que no lo van a haber tenido, y bueno, ustedes cuando hayan seleccionado la caldera y cuando vayan a seleccionar cada uno de los calefactores que utilicen en la vivienda, ustedes ya tienen según su balance las kilocalorías, van a ir a seleccionar dependiendo de lo que hay en el mercado, y ahí ya les va a salir la kilocaloría. Acá es para que lo tengan para ustedes, pero por si no lo seleccionan, no lo van a ir seleccionando, pero en el caso de nosotros tienen que seleccionar cada uno de sus artefactos, así que ahí van a tener las kilocalorías. Bueno, la forma para usar la tabla 1, para determinar el consumo en metros cúbicos hora de un artefacto, tienen que dividirlo por el poder calorífico del gas. Por eso yo les decía que en el caso nuestro, o sea, el poder calorífico va a depender, como dijimos, de cada lugar. En el caso nuestro va a ser de 9.300 kilocalorías por metro cúbico, entonces yo voy a tener los metros cúbicos por hora que me consume ese artefacto, con las kilocalorías sobre el consumo, sobre el poder calorífico del gas, me van a dar los metros cúbicos hora que me consume cada artefacto. Acá le puse una tablita de longitudes equivalente de los accesorios. Como ven, corresponden a diámetros, y ahora vamos a ver cómo se saca. Cada accesorio que ustedes tengan va a corresponder a un diámetro, y ese diámetro lo van a multiplicar por la cantidad de accesorios que tengan y por el diámetro de la cañería que estén utilizando en ese momento. Y ahora lo vamos a ver. Pero les he ido poniendo las tablas por si no tienen los libros. Igual si no me lo piden y lo vemos. Acá tienen las tablas para los medidores, porque además de sacar la cañería de la red interna, tenemos que llegar a la cañería que me llega a cada uno de los medidores. Bueno, según el reglamento de ECOGAS, se utiliza una fórmula que se llama la fórmula del Dr. Poole. Esta fórmula tiene que ver que el diámetro de la cañería va a ser la raíz cuadrada del caudal al cuadrado por 2, por la densidad, por la longitud, por la caída de presión admisible, para que ustedes tengan en cuenta esta fórmula. Nosotros, para sacar la dimensión de las cañerías, vamos a utilizar tablas que les he adjuntado para que sea mucho más dinámico. Pero esa fórmula sépanla para tenerla en cuenta de que eso se utiliza. Acá ven, tenemos las tablas. Estas tablas yo las saqué del libro que yo tengo, que ustedes acá sí pueden ver lo que yo les decía recién. Nosotros vamos a trabajar por densidades. Acá tenemos la densidad de 0,65 y con una pérdida de carga de 10 milímetros. Entonces, si ustedes van viendo las tablas del libro, dependiendo de la densidad de su gas, que en nuestro caso es 0,65, van a poder sacar los diferentes diámetros de las cañerías. Puse otra vez las tablas de las longitudes y la de los medidores. Con esas 4 tablas van a trabajar.
Bueno, para el cálculo de las cañerías, le hice como un resumen para que ustedes se ubiquen cómo tienen que hacer las tablitas en el trabajo práctico, donde tienen que tener qué tramo es, cuántas kilocalorías tengo en ese tramo, el consumo, la longitud real. Con esa longitud real yo voy a tener un diámetro de cañería, luego voy a tener la longitud equivalente que me va a corresponder a las longitudes de los accesorios. Con la sumatoria de la longitud más la longitud equivalente, voy a tener una longitud total y voy a verificar el diámetro de la cañería. Ese sería todo el trabajo que hay que hacer de cada uno de los tramos. No es nada complicado, ahora lo vemos como un ejemplo. Bueno, siempre ustedes van a tener en cuenta el consumo de todos sus artefactos. En este ejemplo tenemos el calefón, que tiene 2,4 metros cúbicos por hora, la cocina. Nosotros estamos utilizando un gas de poder calorífico 9.300 kilocalorías por metro cúbico, de densidad de 0,10 y caída de presión de 10 milímetros de columna de agua. Acá en este ejemplo tenemos el medidor, la cocina y el calefón. Siempre que ustedes hagan un cálculo de una instalación de gas, siempre lo primero que van a calcular va a ser el artefacto más desfavorable. En este caso, el artefacto más desfavorable va a ser el calefón. Acá calculamos, como dijimos, las T de derivación me hacen al tramo. Entonces yo voy a tener acá 3 tramos, voy a tener del medidor a la primera derivación, del medidor de la derivación al calefón, y bueno, de la derivación a la cocina. Tenemos el tramo A, que va a ser A más C, el tramo B, que va a ser B más C, y el tramo C, que corresponde a la totalidad del consumo. Bueno, acá ustedes van a tener las longitudes de cada uno de esos tramos. Con las longitudes de cada tramo van a entrar a la tabla. Siempre que calculen el más desfavorable tienen que hacer toda la longitud, por eso acá está calculado con 24. ¿Se entiende? Entonces ustedes entran a la tabla con las longitudes, tenemos 24 más el diámetro de la cañería va a ser de 0,19. Ay, no veo que me... Perdón. Voy a entrar con el 24, me va a llegar hasta donde yo voy a necesitar en ese tramo el consumo, y de ahí voy a ver el diámetro de la cañería. Van a tener tal vez que pasar el consumo de kilocalorías, pero bueno, eso lo van viendo, depende de lo que ustedes lo tengan. ¿Se entendió? Es fácil. Ahora igual vemos otro ejemplo. Acá, bueno, sí. Sí, sí. Sí. Las kilocalorías. El consumo, perdón. El consumo del artefacto que tenés en ese tramo. Claro, no, en realidad vos tenés que sacarlo dependiendo, vos vas a tener unas kilocalorías. Entonces, vos el consumo lo vas a sacar dividiéndolo en los 9.300 metros, los 9.000 kilocalorías. Por eso me da 2,4. Exacto. Exacto. Acá no está en metros cúbicos, debe estar en otra medida que lo tiene que decir la tabla. Ya ahora nos fijamos. Por eso, ves, acá yo te había puesto el consumo en metros cúbicos. En las kilocalorías y el consumo en metros cúbicos. Y de ahí nosotros subimos y vamos a tener el diámetro de la cañería. Acá no sacamos la longitud equivalente, acá tendríamos que haber sacado la longitud equivalente en cuanto, o sea que yo acá tengo una llave, la tendría que haber multiplicado por la longitud, por lo que sale por 0,19, por 1, por ejemplo, porque yo acá voy a tener una llave en el calefón.
y una T de paso tengo acá. Entonces tendría que haber multiplicado. Acá está como resumido, que son así los ejercicios que yo les voy a pasar para que ustedes los vayan resolviendo. Yo tendría que haber puesto la longitud equivalente, es decir, tendría que haber puesto la llave de paso, cuántos diámetros de 0,19 me equivalen. Lo mismo para la T y sumárselo, y ahí voy a verificar si me da 0,19 o no 19 milímetros o no la cañería. Ahora lo vamos a ver, igual tengo otro ejemplo para que lo entiendan más claro. Claro, vos te vas a ir a 38, vas a ver con ese consumo que vos tenías y vas a subir si te verifica o no. Tal vez la tenés que agrandar. Achicar nunca, pero agrandar seguro. Por lo general verifica la que tenés, pero porque son muy pocas los codos, salvo que tengas 1000 codos o 1000 T's, ¿entendés? Si vos tenés, no, si vos tenés, por ejemplo, si yo pongo, no sé, 36, con un consumo similar a este sería 2300, pongamos 2,4, 2400, por eso hemos tomado 2000, ay, que acá no veo nada, el sol y no veo nada. ¿Ves? El 2,4 lo estás multiplicando por 1000, y utilizas el mayor, tenés entre 1035 y 2800, vas a utilizar 2800. Por ejemplo, no sé, tengamos una longitud equivalente, nos da la longitud equivalente más la longitud de 30, por ejemplo. Volvemos a ir en más de 2400, tenemos 2550. Me está verificando igual el 19. ¿Se entiende? Sería, claro, pero ahí me está verificando la misma dimensión de cañería, o sea, puedo seguir, la dejo igual. Ahora lo vamos a ver en otro ejemplo más claro. De nada. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un edificio, similar a lo que ustedes están haciendo. Acá les pongo... no está el otro ejemplo. Ahí está. Bueno, tenemos el ejemplo de un edificio. Acá en el plano van a ubicar los medidores y los artefactos y la cañería que están trazando. En este caso, hemos hecho la parte del local, solamente la parte del local comercial. Como ven, acá está la batería de los medidores. Tenemos un equipo calefactor a gas y una NAFE, para que ustedes vean acá cómo se marcan las ventilaciones. Recuerden que cuando tenemos un horno, en este caso una NAFE, tenemos que tener una ventilación superior y una ventilación inferior. Lo mismo cuando tenemos un calefactor a gas, tenemos la evacuación de gases propia del calefactor y la ventilación superior e inferior. Esto es simétrico, así que es lo mismo. Y en las demás plantas tenemos el horno y una caldera que está ubicada en el exterior. Con respecto, acá tienen otra vez las ventilaciones, acuérdense, superior e inferior, y acá tienen un cortecito. Esto es como ustedes lo tendrían que llegar a hacer, con las referencias, etcétera, cómo lo tienen que hacer. Una vez que ustedes han planteado todo esto, tienen que hacer una axonométrica. Ya se me van a decir que no saben hacer una axonométrica. Bueno, si no la saben hacer en el AutoCAD, háganla a mano. Yo me acuerdo del año pasado, muchos lo hicieron en el SketchUp. A ver, no es necesario que lo hagan en SketchUp. Con que lo hagan así, trazado a mano, que ustedes lo entiendan, yo no tengo problema. O sea, no les voy a decir que hagan un dibujo algo que no saben. Si lo saben usar, lo usan. Si no, no. Entonces, ustedes hacen la axonométrica de cada una de su instalación. ¿Por qué? Porque en una axonométrica nosotros podemos ver con detalle todos los accesorios que tenemos para poder hacer el cálculo de la longitud equivalente. En este caso tenemos el medidor, tenemos un codo a 90, acá tenemos otro codo a 90, otro, acá tenemos otro, y en cada uno de los artefactos la llave de paso, como habíamos dicho. Acá tenemos el consumo en kilocaloría hora y en metros cúbicos por hora, que es dividiendo, como habíamos dicho, las 9300 kilocalorías. Tenemos el largo de los tramos, para que se vayan haciendo como una referencia. Esto ustedes,
el resumen del plano, digamos esto, para que ustedes puedan hacer el cálculo. Acá, bueno, tenemos la tabla de los consumos. Les volví a poner todas las tablas para que las tengan en cuenta. Y para realizar, entonces, hacemos la cocina y la caldera, como dijimos, lo dividimos en 9.300, vamos a tener los metros cúbicos hora. Esto es lo que estábamos viendo recién de cómo llegábamos. Acá tenemos las longitudes reales, que tenemos, lo vamos a la tabla número 1. Entramos con, acá que le he puesto, luego de determinar los consumos de la tabla número 1, que son lo que tenemos en lo primero, a través de la axonométrica se toma la longitud de cada tramo y entramos a la tabla número 2, que es la que estábamos hablando recién, con la longitud del tramo y el consumo explicado en litros por segundo. Por eso era de 2,4 pasaba a 2.400 litros por segundo. O sea, tienen que pasar los metros cúbicos hora a litros por segundo. Ahí vamos a sacar la longitud, vamos a ver qué cañería me está correspondiendo con esa longitud real, digamos, que tenemos. Luego vamos a ver las diferentes las diferentes singularidades que tenemos, los diferentes accesorios que tenemos. ¿Dónde estamos? Los diferentes accesorios que tenemos, ya sean codos, T, llave, vamos a ver las pérdidas que tenemos y vamos a utilizar la tabla número 3. Que lo que le decía recién es esto. Por ejemplo, tenemos una curva y yo recién tenía 24 con 19 milímetros. Bueno, tengo una sola curva que son 0,19 por 1 por 20. Entonces ahí me va a dar la longitud equivalente de ese tramo. Si tengo más, voy a hacer todas las sumatorias que tenga de accesorios de ese tramo, voy a sumarlas y voy a obtener las dos, la longitud más la longitud equivalente me va a dar una longitud total. Con esa longitud total y la litros por segundo, voy a volver a entrar a la tabla y voy a verificar si me da la cañería o no. Si ustedes ven en este caso, en el primero, no me está verificando, no me verifica el 0,03, entonces voy a poner 0,019, que es la que me verifica. Eso sería lo que estábamos hablando recién en la tabla, verificar eso. ¿Se entiende? Sí. ¿Con quién había estado hablando recién? Que yo no los veo acá cuando estábamos hablando, no me aparecen en los nombres, porque lo tengo todo minimizado. Ah, Francisco, ¿ahí lo entendiste? Exacto, vos pueden tener la longitud real más la longitud equivalente que es de los accesorios, sacar la longitud equivalente de los accesorios. Ahora ya les muestro una tabla que está completa, acá no, en esta tabla no está completa la longitud equivalente, o sea, está el número final. Llegas a una longitud total, y esa longitud total, con el consumo que anterior habíamos visto en litros por segundo, vamos a verificar si me da esa cañería. Si no me da esa cañería, voy a poner la nueva que me está dando. Como ves en la primer renglón, teníamos 0,013, como no me daba, me dio 0,019. Vas a entrar a la que te va a dar. Siempre que tengan, cuando estamos trabajando en la parte de litros por segundo, siempre ven que no tienen todos los litros por segundo igual, no les va a dar exactamente el mismo número, siempre tomen el mayor al que les está dando el más cercano, digamos, nunca menor, siempre háganlo para arriba. ¿Se entendió ahí, Francisco? Bueno. Y después que hacen el cálculo de cañería, a ver, todo esto lo van a hacer para cada uno de los departamentos y para cada uno de los locales comerciales. Después van a hacer el cálculo de los tramos que hay entre los medidores. Y de ahí hasta la línea municipal, que como dijimos, se encarga Ecogas y me va a decir, bueno, vos necesitas 2 reguladores y además de los 2 reguladores, cada medidor va a tener tanto consumo. Pero eso no lo va a dar Ecogas, pero bueno, ustedes tienen que hacer la parte de, no sé si se ve lo que yo marco, el tramo de las cañerías, eso sí lo tienen que calcular. Hay una tablita que yo se las puse, que es para la parte de los medidores, donde, bueno, por ejemplo, acá tenemos un tramo, acá tenemos otro tramo, acá tenemos otro tramo, hasta la línea municipal. La cantidad de medidores a instalar va a ser 2 en paralelo, o sea, uno superior y uno inferior.
Y acá van a tener la longitud interna, que va a corresponder desde el último tramo hasta el medidor, va a ser de 10 metros, y ahí van a ir sacando las cañerías también que les va dando. Es como ir sumando, o sea, van a ir sumando también, en vez de artefactos, medidores. Es exactamente lo mismo el cálculo. Bueno, y después de hacer ese cálculo, y de hacer la axonométrica, donde en la axonométrica ya van a tener especificadas las dimensiones de su cañería, los largos de los tramos, etc., van a tener que graficarlo en sus planos. Van a tener que poner las rejillas de ventilación, van a tener que poner las diferentes llaves de pasos que tienen. Las T no hacen falta, pero sí la llave de paso en cada uno de los artefactos, que eso es sumamente importante, y van a tener que acotar cada uno de los tramos de la instalación. Eso sería lo que tienen que hacer de trabajo práctico. O sea, graficarlo así, de esa forma. ¿Se entendió? Sí. Sí, ¿Hay sí, algún entendí. color específico o siempre es rojo? O sea, ¿siempre es rojo? ¿Cómo se dibuja en el Sí, plano? acá la cañería, como les dije, siempre va en rojo. Acá lo tenemos, lo había puesto. Todo lo que tiene que ver con artefactos va en marrón y ventilación va en verde. Ahora, si quieren, les voy a mostrar un ejemplo para que les quede. Hoy no se ve nada. Esperen, voy a cerrar su ventana. Les muestro un ejemplo. Tienen el ejemplo completo de cómo tendrían que sacar la... ¿Se ve? O sea, Sí, tenemos se que ve. hacer uno de esos del dibujo. Tenemos que hacer uno por medidor, digamos. Exactamente. A ver, por lo general, todos van a ser iguales. Si tienen los edificios, siempre se va repitiendo. Obviamente, al medidor, el más alto te va a cambiar estas longitudes. Pero por lo general siempre se van repitiendo. A ver, si no, saquemos el más desfavorable y los demás los ponderamos, ¿se entiende? Bien. Si quieren hagan eso, saquen el más desfavorable, o sea, no sé cuántos, la mayoría que tiene 4 departamentos por piso. Nosotros tenemos 20 departamentos total, 10 en el primer piso y 10 en el segundo. Bueno, saquemos de última los más desfavorables de cada piso, no les pido los 10, saquen los de las puntas, que van a ser seguramente los más desfavorables, que todo va a depender de dónde ubiquemos los medidores. Pero saquemos los más desfavorables, no les voy a pedir de todo, saquen el más desfavorable, 2 o 3 más desfavorables del último piso, y bueno, sí el de los locales comerciales, y de ahí después hagan la tabla de 2 o 3, como para que veamos, y ya una vez que lo hacen es ir multiplicando, es más de lo mismo, pero para que no tengan que hacer la axonométrica de todos, si a eso es lo que se refieren, que yo sé que eso es lo que más les cuesta, hagan de los más desfavorables, sí el plano de todo el edificio, pero de los más desfavorables, ¿se entiende? En todos tomen lo que les da el más desfavorable, pero sí hagan el plano del edificio entero, ¿se entiende? Sí, perfecto. Bueno, ahí tienen como un ejemplo. Esto, si quieren, se lo subo la foto al aula, como les subí los ejemplos para que practiquen también para cuando tengan el final. Se lo subo esta fotito al aula si ustedes tienen de referencia. Bueno, ¿tienen alguna duda?